Conversatorio, responsabilidad. Ok, ya estamos grabando. Ya. Sí. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo se llama esto? No, espérate, hacemos acción. Ahora sí. Ahora sí, acción. No, Dale, bien, acción. no estás escuchando. Dale acción, no importa. Acción. Acción. Ok, ahora sí. La primera pregunta es ¿cómo se llama esto? No sé. Conversatorio. Conversando. Conversatorio. Confesiones. No, eso suena- Confesiones. No. Que Rangel se puso intenso y estamos empezando el primero. Ok, conservatorios. Conservatorio. Sí, somos muy santos y vamos a conservar la fe, hermanos. Amén. Oh. Wow. Bueno, estos conversatorios están diseñados para, en un ambiente fresco, hablar temas y cosas que la gente generalmente no quiere hablar o que algunos no quieren escuchar. En este primer conversatorio queremos hablar acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos frente a eventos de fe o situaciones cotidianas en la vida. Como por ejemplo, nuestro ingeniero de sonido, Hola. Saludos. antes de hacer el conservatorio o el conversatorio, estuvimos a punto de asesinarlo. No lo hicimos porque logró encontrar los archivos de audio. Cuéntanos de esa experiencia y de quién es la culpa. Bueno, al principio dije, Dios, ¿qué me hiciste? Pero la máquina, los equipos electrónicos a veces fallan, son cosas que suceden y como todo en la vida hay que afrontarlo y buscar una solución, que fue lo que hicimos y nos pusimos manos a la obra. Okay. Y ahí hago un pequeño énfasis que a veces uno cuando le sale algo mal, lo primero que hace es culpar a Dios. Y eso fue lo que Lo que tú inconscientemente yo hice. Eso fue lo que tú hiciste, culpar a Dios. ¿Cómo? Entonces, hay veces uno no sabe que hay veces uno comete esas acciones y pasan por algo. Y resulta que era que yo había desconectado sin querer un cable, que había movido algo, que hizo que se configurara la computadora y por ende se me cerrara el programa, bla, 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 bla. Entonces, nosotros cometemos actos que nos perjudican a nosotros mismos y culpamos y le echamos la culpa a Dios. Por ejemplo, eso es algo técnico, algo con la tecnología, con la electrónica y nos pasa a diario. Decimos, Dios mío, ¿por qué? Ya va, la culpa no es de Dios, es que ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿por qué me pasa Sí, Es esto? muy habitual decirlo. Sí, y a veces lo tomamos como, bueno, quizás no me pasa, pero hasta que uno está allí, inconscientemente creo que ya está muy incrustado en nuestra cultura familiar, En social. todas las áreas prácticamente. Echarle la culpa a Dios. Sí. Somos expertos. Somos echándole la expertos, culpa. pero Eso podría ser tomado como usar el nombre de Dios en vano. algo así, yo creo Bueno, que yo sí. diría que sí. Creo que me metí en un ambiente así súper espiritual. Se me espelucó el cuerpo. Muchas veces lo hacemos y Kerangel, y me imagino que en tu trabajo llegan pacientes a diario culpando a Dios del problema que tienen. No Sí. sé si te ha pasado. Sí, es muy habitual observar en la mayoría de las personas que, bueno, no enfrentaron su enfermedad como debían hacerlo, o no buscaron o no usaron las herramientas necesarias, y es más fácil culpar a Dios que afrontar esa realidad o trabajar en función de ella. Por ejemplo, alguien tiene una lesión muy pequeñita y posterga, es irresponsable y luego lamentablemente se dan cuenta Evoluciona. que evoluciona y era, por ejemplo, un tumor, Ujú. un cáncer. O una simple infección que avanzó, progresó mucho más y bueno, me afecta a otras áreas. Y cuando ya está grave, entonces ahí creo que somos temerosos de Dios. Ujú. Sí, porque las complicaciones que vienen no son nada fáciles de tratar. Ahí nos consagramos, somos diligentes, somos responsables. Ahí le pedimos a Dios, lo buscamos por todos los rincones, Ok, qué fino. pero no asumimos la responsabilidad desde un principio. Somos súper irresponsables. Ahí estamos hablando de cuando ella hablaba hace algunas semanas atrás de mi cuerpo, su templo, de asumir responsabilidades que determinan, o sea, el futuro de mi propio templo, que es su templo, o sea, mi Exacto. propio cuerpo, que es el templo del Espíritu. Después de esa palabra que compartió Kerangel, yo comencé a ser muy responsable. Ujú. ¿Ustedes lo creen? Claro, ahora tomo el café sin azúcar. O sea, Eso es importante. eso es muy Wow. bueno. Un punto muy importante y aplaudible, ¿eh? Gracias. Pero aunque no lo crean, nosotros nos hacemos daño constantemente, no tanto con lo que consumimos físicamente, sino con lo que vemos y escuchamos. Sí. Y eso es un daño que también afecta a nuestro templo. Le voy a contar una historia. Yo antes todas las mañanas me levantaba muy temprano y ponía el noticiero. Y de verdad que todo negativo, que si la deuda aumentó, que si muerte.
y más cosas eran las negativas que las positivas. Y nada más con hacer el cambio de eliminar esa dosis negativa en la mañana, de verdad que me levantaba y en la mañana las cosas fluían con mejor ánimo, me sentía mejor. Entonces debemos tener mucho cuidado de lo que consumimos, de las personas las cuales nos rodeamos, y orar por aquellos que todo el día viven soltando cosas negativas, porque esas cosas afectan a uno y uno va contaminando su templo. Sí. Antes el discurso, hablando de responsabilidad, la responsabilidad de lo que consumimos en las redes, antes el discurso era subliminal. Y no sé si recuerdan la era del terror de los medios de comunicación, donde todo había un mensaje subliminal. Ya el mensaje pornográfico o destructivo ya no es subliminal. No, Entonces, ya está más directo. Ya es directo, ya es latente, ya es a flor de piel, ya es un discurso abierto, de hecho es la normalidad. Antes vivíamos con temor de no ser influenciados subliminalmente, pero ahora no tenemos temor y consumimos a diarios basura, basura digital, basura auditiva. Entonces ahora ser responsable y decidir qué voy a consumir es súper importantísimo. Exactamente. No, y que ya estamos rodeados de algo que tiene un término que es como son estímulos supernormales, son estímulos falsos que no están en la realidad, pero que nos llaman la atención, como por ejemplo quizás no me llama la atención el color rojo natural de una flor, pero me llama la atención el color de un Ferrari, que es producido por química, que es producido por un proceso específico que el ser humano hizo. Así está en la música, en las artes, en lo que comemos. Es más llamativo un Dorito con colorante que sin el, o sea, con los nachos naturales, ¿sí me explico? Y eso sucede literalmente como un estímulo que llama más nuestra atención que cualquier otra cosa, y eso genera como un... Ya va, se me vino a la mente una idea. Eso mismo puede estar pasando con las prédicas que escuchamos hoy en día, que si no me gritan 4 veces, si no me enjuagan en el infierno y me llevan al cielo, no es atractiva. O sea, si es una palabra coherente, objetiva, madura, que me reta, pero no hay alguien que me ofende, literalmente que me ofende, no me siento... No te sientes atraído por ese mensaje, porque el mensaje estuvo bueno. Entonces queríamos algo que yo digo como la motivación, que necesitas una motivación externa como para reconectar con Dios. Pero incorrecta muchas Pero veces. incorrecta. Sí. Es como Porque... algo como cuando la gente que necesita escuchar una charla motivacional para ponerse a trabajar y enseguida la escucha y se pone a hacer sus cosas. Siento que hay veces es lo mismo. Como hay gente que necesita escuchar esas prédicas que las revuelven para mantener esa conexión con Pero Dios. es que te lo pongo muy sencillo, la música, o sea, tú escuchas una grabación, y lo sabe él y lo sé yo, escuchas a Katy Perry, no sé, Taylor Swift, cantantes increíbles, lo escuchas sin el proceso del autotune, sin el proceso de todo lo que se hace en el maquillaje de la voz, por decirlo así, para que eso se escuche pop, que náguara te llena los oídos. Lo escuchas sin eso y no tiene el mismo efecto, el impacto auditivo que debe tener, porque ya la tierra está condicionada a escuchar esos estímulos. Todo ha ido en evolución. Lo que antes consideramos que estaba mal, ya ahora lo vemos que está bien. La gran mayoría ve que está bien. Y lo que antes estaba bien, ahora lo ven mal. Entonces, hemos ido en evolución. Entonces ahora es más importante el estímulo que el contenido. Sí, exactamente. La excitación que produce en mi mente, que la transformación que eso vaya a traer a mí. Hay que patentar eso. Y otra cosa, y disculpa que te interrumpa, tú que manejas más esta área que yo, la parte de la dopamina, como esa gratificación instantánea de obtenerlo, todo eso llega a niveles súper normales que nos hace muy rápido y después nos sentimos muy vacíos. Que eso es lo que pasa ahorita con las cosas. Son momentos como fugaces. Lo podemos obtener muy fácil, como que están los niveles de dopamina muy fuertes que después bajan a tal nivel que te puedes sentir hasta deprimido, porque nos acostumbramos a sentirnos bien con menos esfuerzo. Exactamente. Y es momentáneo. Qué interesante esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Estás haciendo otra especialidad que Angeli. ¡Wow! ¡Oh! Wow. Ella tiene 18 años y ya va por su tercera especialidad. No. ¿Qué especialidad estás haciendo y cómo podemos relacionar tu especialidad al tema que estamos tratando? Bueno, la segunda especialidad que estoy haciendo se llama
endocrinología y tiene mucho que ver con la parte hormonal, que Abel lo acaba de mencionar. Así que sí estamos entrando en contexto también con esa parte. ¿Qué pasa? ¿Qué papel juegan las hormonas en el cómo nos sentimos para entender cómo sería una persona sin esa carga hormonal? Ah, bueno, realmente es como lo que hablábamos acerca de los estímulos. Nosotros o el ser humano tiene la tendencia a que con cada cosa que ve, su cuerpo es estimulado. Y una vez que sucede eso, ocurre un proceso, ocurren descargas hormonales, no solamente la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y por supuesto todo esto es importante para nosotros porque a través de ella nosotros respondemos a los estímulos externos. Es decir, que dentro del mensaje que recibo es importante el estímulo que activa una carga hormonal, Sí. pero no puedo vivir De ese estímulo. de ese estímulo. O sea, que tengo que comenzar a vivir responsable y Sí, conscientemente. exactamente. Interesante. Bueno, lamentablemente hay muchos mensajes hoy en día, que no estoy diciendo que las emociones son malas, solo que el mensaje debe tener un contenido que mueva mis emociones, pero más allá de mis emociones tiene que mover mi intelecto. Exacto. Porque como pienso, siento, y como siento, actúo. Es así. Lo otro es que quiero ser ahora más irresponsable para que Dios o el enemigo, las tinieblas, sean los responsables. Si las cosas salen bien, es porque Dios así lo quiso. Y si las cosas salen mal, el enemigo está metido en esto. Es el diablo. O Interesante. en todo decimos que el Señor reprenda al diablo. Por ejemplo, iba conduciendo a 160, 170 kilómetros por hora, mi carro se desliza en la carretera, que el Señor reprenda al diablo. El Señor me diría, te reprendo A ti es que te voy a a ti que te reprender, reprendo, sí. que anda a exceso de velocidad. Sí, es como que no sé si te pasa que es inconsciente y de pronto es como que, ¡ay, qué vergüenza! ¿Qué hay, pillo? Pero en eso es lo que hay que trabajar, en hacernos conscientes Claro. realmente de lo que estamos haciendo y no atribuirle toda la culpa a Dios o al enemigo. Sí, asumir nuestra parte entendiendo coherentemente una fe que... Nuestra que responsabilidad. la fe que está llena de sabiduría, de lógica, de conciencia, para que realmente podamos manifestar una fe real, porque muchas veces pecamos por tantas cosas que decimos que no terminan siendo reales. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y creo que es el común de esta generación, porque ahora son lamentablemente más superficiales. El discurso es menos profundo, las responsabilidades son menos profundas porque tenemos todo instantáneo. Es así. Sí. Todo es fácil, todo es rápido, todo es ya. Ya no hay un proceso ni para el aprendizaje, ni para el crecimiento. Queremos todo inmediatamente. Y ahí es donde voy yo, que antes, ahorita es la época de la información, ahorita lo que sobreabunda es la información. Sí. Hay veces no nos podemos llenar de tanta información porque nuestro cerebro no es capaz de asimilar toda esa información. Y entonces, como que tenemos un arma de doble filo. Tenemos el poder en nuestras manos, en un teléfono, en algo, pero a la vez tenemos la perdición. Sí. No sé qué opinan ustedes de eso. Sí, tenemos el poder de acceder a la información, pero a la vez ese exceso de información Hay que dosificarlo. hay que Sí. dosificarlo. Sí. La manera en cómo la procesamos. Autorregularse, o sea, determinar cuánto tiempo eso me influencia, Ujú. porque ¿Y en qué áreas me está Sí. influenciando? sí, para que tú usas ese recurso que tienes a la mano. Es interesantísimo. Definitivamente. Por ejemplo, hoy en día todos tenemos la tecnología a la mano, el medio de compartir algo a miles instantáneamente. La iglesia no está siendo muy responsable porque no está usando una gran herramienta como los medios de comunicación social, las redes sociales. Entonces, se está usando en el 99% quizás más Ujú. para mal que para bien. El mundo está siendo destruido y nosotros acusamos a los medios de comunicación porque los malos sí los están utilizando. Sí. Pero quien tiene el poder de la verdad y puede asumir la responsabilidad de compartir el mensaje, lo usan para discusiones. A mí me entristece muchísimo Sí, es cierto. que hay grandes organizaciones cristianas, evangélicas, religiosas, que usan estos medios para discutir temas teológicos que confunden al que no conoce de Jesús, no conoce la palabra. Entonces, lo están usando para criticar y para generar polémica en el medio, creyendo que así captan y así lo que hacen es dividir. Sí. Entonces creo que hemos sido muy Definitivamente, responsables con estos medios que pueden ser utilizados para bendecir. Exactamente, yo pienso que en vez de criticar lo que se debería es actuar y accionar de una vez, no dejar Sí.
Porque cuando tú criticas como que cierras y las cosas no fluyen y no avanzan. Es como Así lo lo veo yo. decías con las noticias. Recibes todo lo negativo y te quedas con lo negativo. Exactamente. Sí. Y no las usas para influenciar de forma positiva. Sí, es como preguntarte muchas veces, miramos mucho, la crítica creo que mira mucho hacia afuera y no Ujú. invita a mirarnos hacia adentro. Y Exactamente. lo contrario a la crítica es que nosotros podamos hacer una introspección para realmente ver qué podemos hacer nosotros, porque si cada quien cumple su parte, creo que esto sería muy distinto, ¿sabes? Esto avanzaría más rápido y creo que el lenguaje se unificaría más, Sí. como lo quiere Dios, como lo quiere para sus hijos, para poder manifestar su reino. Esa es la realidad. ¿No? Y eso nos lleva a preguntarnos qué tan responsables estamos haciendo. O somos, qué tan responsables soy. Exactamente. Y Y, como la parte cristiano. como estábamos hablando, que la crítica divide y Por la supuesto. división es lo contrario al La amor, unidad. a la unidad, al amor. Entonces debemos ver las cosas desde el ojo y la perspectiva del amor. Exacto. Porque somos personas, seres imperfectos. Nos lleva a cometemos preguntarnos, como cristianos, cuán responsables somos. Exacto. Exactamente. Incluso en Exacto. relación a otras religiones. Claro. Y no debemos de juzgar, que esa es otra cosa en que siento que se ha caído en ese error que es juzgar y señalar. Porque Sí. ¿quiénes somos nosotros para juzgar y señalar? O sea, entonces, como cristianos hemos sido responsables no solo en compartir el mensaje, en usar los medios de poder, sino que hemos sido responsables con nuestra actitud ante Sí. otras religiones. Hemos sido responsables con nuestra Exactamente. actitud ante otras religiones. Yo soy quien tengo la verdad, porque he leído las escrituras coherente, objetivamente, pero ataco a los demás. Yo creo que ahí dejo de tener la verdad. Debo de ser tolerante y tratar de compartir la verdad que he conocido de Jesús. Pero si mi verdad hace que otro se pierda, Claro, no vale la pena. no tiene sentido porque todo lo que ¿Cómo se podríamos llamar la verdad si la otra persona se perdió? Wow, amor, amor. porque el amor es la manifestación invariable y lo conversábamos hace unos días, o sea, si el amor es constante, eso es irrefutable, o sea, Sí, claro. mira, las palabras yo te puedo decir algo ahorita aquí, pero si yo no dejo de amarlos, si yo no dejo de manifestar eso, va a estar la experiencia marcada día tras día de que yo estuve allí, Ujú. para ti, para mis hermanos y para los que me conozcan. Yo creo que por eso más que palabras es amar, demostrar, hacernos Accionar. presentes en la vida de las personas. Eso es lo que hizo Jesús. Sí, exactamente. Él se entremezcló entre tantos para amar, Sin para distinción, amar sin distinción alguna, para que en el peor día de alguien que quizás estaba tan dolido, que quizás estaba perdido en el alcohol, en muchos delitos, él estaba allí, estuvo en su día malo, Sí. y quizás esas personas en el último día de su vida pensaron, esto fue, o sea, mi vida fue quizás gris y aquí hubo un punto de luz, ¿sí me explico? Y creo que ese es el evangelio en sí, amar. O sea, Así porque es. si no el efecto sería contrario, sería muerte. Entonces, no, el evangelio es vida y vida eterna. Entonces debemos ser responsables en la manifestación del poder, en el uso del poder, en el uso de la información y responsables de nuestras decisiones de amar a otros. Así Exacto. es. En este conversatorio tratamos de compartir temas de una manera fresca desde diferentes puntos de vista, así que te animamos a comentar, a compartir para que hagamos esta interacción una experiencia real. Te bendecimos, bienvenidos a nuestra casa, a nuestra familia Sonio. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.